Muy buenas a todos, feliz año y bienvenidos de nuevo a los vídeos de visión semanal de Serenity Markets. Arranca ya la tercera semana, aunque solo llevamos semana y media en Wall Street, llevamos tan solo 10, bueno, 10 no, 8 sesiones bursátiles. Y bueno, la verdad es que el inicio del año 2025 no ha sido ni mucho menos el mejor. Estamos en una fase correctiva dentro de los grandes índices. Ya veníamos desde prácticamente mediados de diciembre en los índices más grandes, en los índices ponderados por capitalización débiles. Llevamos desde inicios de diciembre con una amplitud bastante débil. Tenemos que remontarnos hasta noviembre para ver 5 días consecutivos de amplitud positiva en el gran índice. Y bueno, pues vamos a ver a partir de ahora qué se nos plantea, porque sí que es cierto que a partir de esta semana ya arranca la temporada de resultados empresariales y tenemos muchos datos macroeconómicos a tener en cuenta. En primer lugar, creo que es importante hablar del petróleo. El petróleo ha iniciado el año 2025 ampliamente al alza, especialmente la semana pasada y más concretamente el viernes pasado. Ayer lunes continuó su repunte y superó media de 200 sesiones hasta casi los $78 por barril para el West Texas, $80 por barril para el petróleo Brent. ¿Cuál es el motivo por el que el precio del petróleo se está empezando a disparar? Recordemos que a menos de una semana para que Trump asuma su cargo como presidente de Estados Unidos, esto no es algo que le guste mucho. La administración Trump quiere aumentar la oferta de barriles y quiere mantener el precio a raya. Bueno, tres factores son los que han impulsado este repunte del petróleo. En primer lugar, un clima invernal bastante frío que ha hecho que el aumento de demanda de 0,1 millones de barriles diarios esté provocando un poco más de tensión dentro de la oferta y demanda. Además, por el lado de la oferta también el frío, pues sí que es cierto que puede provocar alzas. Por tanto, el frío es uno de los puntos más importantes ya que se demanda más petróleo. Otro punto relevante puede ser la percepción de balance futuro. Inventarios de crudo en Estados Unidos han disminuido durante 7 semanas, lo que ha cambiado la percepción sobre el balance de mercado en 2025. Y el otro punto es un poco riesgo asociado a las exportaciones de Irán. El mercado incorpora una prima de riesgo por posibles fricciones en las exportaciones iraníes. Sin embargo, estos tres puntos, para ser sincero, creo que no han tenido nada que ver. Creo que el punto más importante fue la imposición de sanciones del viernes por parte de Estados Unidos, a las que también se sumó Reino Unido frente a Rusia. Fíjense, el viernes, Estados Unidos impuso su paquete de sanciones más amplio y estricto hasta el momento a la producción y las exportaciones de petróleo de Rusia. El Reino Unido se unió al Tesoro estadounidense al sancionar a dos grandes petroleras rusas que en conjunto representaron 1 millón de barriles diarios de exportaciones marítimas de petróleo. Estados Unidos ha sancionado a 183 buques rusos, en su mayoría petroleros, para aumentar la presión sobre la flota en la sombra de Rusia. Tras el anuncio, el número de petroleros rusos sancionados por Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea se ha duplicado a 270 buques. Biden, en una de sus últimas medidas como presidente de Estados Unidos, ha decidido ampliar las sanciones a Rusia, lo que está generando ciertas tensiones y ciertos miedos por el lado de la oferta de petróleo. Fíjense, dice Goldman, estimamos que los buques objeto de nuevas sanciones transportaron 1,7 millones de barriles diarios de crudo y productos en 2024, es decir, el 25% de los volúmenes de exportación de Rusia, siendo la gran mayoría petróleo crudo. La Casa Blanca destacó tres razones clave para imponer sanciones ahora, 10 días antes de la investidura del nuevo presidente. 1. Mayor capacidad disponible. 2. Pronósticos de un superávit en 2025. Y 3. Precios actualmente más bajos. Si bien no se sabe cómo afectarán las restricciones a los flujos reales de crudo para productores, transportistas, comerciantes y usuarios, es cierto que ya se están viendo evidentes reacciones ante esto. En primer lugar, el alza del petróleo por un poco la incertidumbre por lo que pueda pasar. Si bien desde Goldman nos dicen que su pronóstico de petróleo se mantiene, más bien en el rango 70-85 dólares, con un promedio de 76 dólares el barril para el año 2025. Y lo hace por varios motivos. Uno, porque Rusia tiene capacidad para evitar estas sanciones, derivando las exportaciones por terceros países.
Y en segundo lugar, y creo que más importante, porque esto, no nos engañemos, no es ningún nada o que afecte realmente a Donald Trump, ya que Trump ahora puede utilizar esta baza para negociar con Rusia todo el tema de la guerra Rusia-Ucrania. Por tanto, parece que no le viene tan mal a Donald Trump, y en caso de que provoque alzas mayores y mayores presiones inflacionarias, siempre podrá echar la culpa a la anterior administración. Evidentemente, uno de los grandes riesgos de la subida del petróleo es que va ligado a una subida también del precio de la gasolina, y el precio de la gasolina tiene una importancia bastante grande dentro de las presiones inflacionarias. Por tanto, oye, es de esperar o es de temer que si se dispara el precio del petróleo, se puede disparar también el precio de la gasolina. Eso es un poco el miedo que está presente en el mercado con el alza del petróleo durante la última sesión. Y sobre todo, el gran riesgo de todo esto es que va ligado o está ligado con unos rendimientos que ayer el rendimiento americano a 10 años tocó el 4,8%. Sí que es cierto que hoy martes se está relajando un poquito, ahora vamos a comentar el porqué, pero unos rendimientos en niveles tan restrictivos, pues, ya lo que faltaba era que esas expectativas de inflación se materialicen, y no por el lado arancelario, sino por un repunte del precio del petróleo. Ya que he mencionado los aranceles, sí que es cierto que el día de hoy, martes, al menos esta mañana, estamos viendo correcciones por el lado de los rendimientos, debido especialmente a que se ha filtrado una noticia por parte de Bloomberg de que el equipo de Trump espera imponer aranceles de forma progresiva mes a mes entre un 2 y un 5%. Básicamente lo que dice la noticia es que Donald Trump no va a poder llevar a cabo esas medidas de una subida de un 25% de los aranceles el primer día. Eso es algo que ya sabemos. Al final Donald Trump amenaza mucho con los aranceles, pero luego no se pueden llevar a cabo de la forma que quizás ha amenazado o que quizás le gustaría. Ahora, esta es la típica noticia que no ha sido confirmada o que dice Bloomberg que no se le ha informado a Trump y que Trump la puede desmentir, al igual que hizo la semana pasada con una noticia similar del Washington Post. Por tanto, creo que el mercado, en este caso los rendimientos, están subestimando mucho todo el tema de la presión inflacionaria derivada de los aranceles. Creo que por ahí podríamos tener una sorpresa positiva en cuanto en cuanto tome mandato Donald Trump y veamos y el mercado se dé cuenta de que no puede llevarlo a cabo de una forma como se está descontando, algo que ya ocurrió, por ejemplo, en 2017, pero sí que es cierto que el miedo o que este tema de la subida del petróleo es algo que hay que vigilar de cerca. Ahora, si nos vamos a hacer algún comentario un poco más cuantitativo del mercado, bueno, estamos observando cómo la volatilidad se ha disparado. El VIX saltó ayer hasta 22, si bien es cierto cerró por debajo de 20, por tanto check positivo al cierre, pero subió por encima de 20. Y el VVIX, que son las opciones sobre el VIX, subieron también por encima de 110. La estructura temporal del VIX ha cambiado significativamente. Al final hay que tener en cuenta que la estacionalidad del VIX ahora, desde prácticamente mediados de enero hasta marzo, es más bien alcista. ¿Qué quiere decir esto, la estacionalidad? ¿Quiere decir que se va a disparar? No. Quiere decir que, oye, estadísticamente cuando han ocurrido eventos que hagan dispararse la volatilidad ha sido en este periodo del año. Ahora, por ejemplo, en agosto vimos cómo el VIX se disparó y estacionalmente no es uno de los peores periodos del año. Pero bueno, al final ya sabemos que esto de la estacionalidad hay que cogerlo con muchas pinzas y siempre como un factor acompañante. Un comentario relevante sobre la situación de mercado es que, si bien es cierto, ayer se logró mantener ese soporte de los 5.800. Es un soporte importante porque es un soporte cuantitativo y un soporte también de análisis técnico que se ha aguantado de una forma muy resiliente y que por lo menos hasta esta fecha, hasta este momento, los futuros del martes 14 de enero pues es punto positivo. Pero hay que tener en cuenta que ya el viernes se cerró en gamma positiva, por debajo de 5.900. Esto significa que el mercado es más vulnerable a la volatilidad, es decir, más vulnerable a cualquier tipo de noticias que pueda mover el mercado, tanto al alza como a la baja, porque una gamma negativa también puede provocar una reacción muy fuerte al alza. Ahora mismo, con todos los datos y eventos que tenemos por delante esta semana, sobre todo datos de inflación al consumidor mañana miércoles, ventas minoristas para el jueves y datos
de resultados empresariales, pues oye, si lo sumamos a esta cama negativa, a esta situación de mercado por debajo de niveles relevantes, se podría esperar gran movimiento. Por tanto, más vulnerabilidad a la volatilidad por el lado del índice. Fíjense, observamos lo que tenemos de resultados empresariales. Como siempre, arranca con los bancos. Miércoles, JP Morgan, Citi, Goldman Sachs, BlackRock. Y ya el jueves tenemos a uno de los peces gordos de semiconductores. Tenemos a Taiwan Semiconductor, también muy importante a vigilar. De cara a la temporada de resultados, ¿qué es lo que se espera? Se espera un crecimiento del beneficio de un 11,7%. Pero claro, evidentemente los 7 magníficos espera un crecimiento mayor, 22% de media, mientras que el resto de compañías solo un 8,7%. Por tanto, vamos a ver cómo se da esta temporada de resultados empresariales. Voy a comentar 3 puntos que veo relevantes a tener en cuenta para esta temporada. Uno, en primer lugar, hay que tener en cuenta cómo se sostienen las ganancias de las grandes compañías, las grandes tecnológicas. Nvidia ya no puede crecer a triple dígito, pues vamos a ver cómo se normaliza este crecimiento y si supera las estimaciones, que ya de por sí son altas. Ajustes corporativos ante el cambio presidencial. Hay que tener en cuenta que pasamos a una nueva administración. Vamos a ver cómo están planteando las compañías un poco todo esto. Al final hay que tener en cuenta también que si Donald Trump amenaza constantemente sobre llevar a cabo medidas, hemos visto que, por ejemplo, genera inmediatez por el lado de muchas actividades. Por ejemplo, el superávit comercial de China se ha disparado debido al miedo por posibles aranceles que entren en juego con la administración Trump. Esto al final lo que puede hacer es que durante toda la administración haya una presión de inmediatez en muchas compañías y que luego la nueva administración se coma un poco todos esos patos calientes o ese estrés que genere la administración Trump. Algo que también hay que tener en cuenta. Todavía estamos lejos de hablar de ello, pero sí que es cierto que, que es una reflexión que he estado leyendo por varios analistas durante esta mañana. Perspectivas de crecimiento de ventas en un contexto de desaceleración del crecimiento del PIB nominal y fortalecimiento del dólar estadounidense. Hay que tener en cuenta, sobre todo para las compañías con grandes ingresos fuera de Estados Unidos, cómo les afecta esta gran subida del dólar. Y ya por finalizar, ¿qué tenemos para esta semana? Pues si bien es cierto, en Europa no tenemos puntos relevantes. En Reino Unido, miércoles conoceremos datos de inflación, jueves Producto Interior Bruto, viernes, ventas minoristas. Y en Estados Unidos, inflación al productor para hoy martes, al consumidor para mañana miércoles, ventas minoristas para el jueves y datos un poco de segunda línea, peticiones semanales que están siendo bastante bajas para el jueves y permisos de construcción para el viernes. Por tanto, esto es lo más relevante, esta es la visión semanal a tener en cuenta para lo que viene en Wall Street.